ahora es momento de viajar hasta 1952 e irnos específicamente a la maratón de Boston, que termina siendo conquistada por un guatemalteco, que por supuesto que en paz descanse, y con muchísimo respeto recordamos esta noche el logro obtenido por Doroteo Guamuch Flores. Y bueno, Luis Pedro, ¿qué nos puedes contar acerca de esto que conquista precisamente este atleta guatemalteco? Yo creo que este tiene que ser el primer gran logro que consiguió el deporte guatemalteco a estas escalas, ¿no? Estamos hablando que fue la maratón de Boston. Pensemos primero en lo que había conseguido Doroteo Guamuch antes de esto, y es que en 1946 ya se había proclamado como el ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia de precisamente esta disciplina, ¿no? De la maratón. Cuando llega ya en 1952, Doroteo Guamuch termina con un récord personal para él en esta maratón de 2 horas 31 minutos y 53 segundos. Era el récord personal dentro de una maratón, obviamente, para Doroteo, con lo que termina convirtiéndose en el primer latinoamericano en la historia en poder ganar la maratón de Boston. Esta es una de las maratones más importantes que hay a nivel mundial. Fueron 156 competidores en aquella ocasión y 3 de ellos eran guatemaltecos. Aquí hay una gran anécdota, como lo decía, para el deporte nacional, porque obviamente todos recordamos a Doroteo Guamuch Flores, pero en aquel momento quien termina llegando en tercer lugar, y esto pues obviamente ya es una conocida, termina siendo Luis Velázquez. Fue el tercer puesto, el guatemalteco Luis Velázquez, o sea, fue primero y tercero para Guatemala en aquella competición. El segundo lugar fue Dick Dorgal de Estados Unidos, pero también pocas personas recuerdan lo que hizo Guillermo Rojas en aquella ocasión, que fue el tercer guatemalteco que compitió en la maratón de Boston, pero él padecía de apendicitis la noche anterior a la competencia, y aún así con los dolores termina llegando a la final de la maratón. Inmediatamente después, cuando él finaliza, lo llevan al hospital para ser atendido, ya días después regresa a Guatemala. Pero como les digo, fue el primer gran logro deportivo, hablando para Guatemala, esto que consigue Doroteo Guamuch y lo que terminan consiguiendo sus compatriotas en aquella competición en 1952. Walter, ya lo mencionaba Lipe, y creo que muy bien. Quizás siempre, como en cualquier deporte, todos nos enfocamos pues en el que termina siendo pues el ganador, o el que conquista algo más que otro, pero en esta maratón específica, 2 guatemaltecos en el podio. Uno era Doroteo Guamuch Flores en primer lugar, y también el tercer puesto fue ocupado por un guatemalteco en esa maratón. Así es, ya lo mencionaba Luis Pedro, lo que sucedió justamente ya en ese lejano 1952, cuando don Doroteo Guamuch Flores se termina quedando con el primer lugar en esa maratón, los 42 kilómetros o 26 millas y 305 yardas que en este momento se corrían en los Estados Unidos. Ya lo mencionaba Luis Pedro, él termina siendo primer lugar, Luis Velázquez el tercero, y fue un estadounidense, Dick Dorgal de Nueva York, quien fue el segundo lugar en esa maratón. Pero bueno, de don Mateo Flores, yo tuve oportunidad de entrevistarlo, y de verdad, una entrevista muy grata. Desconozco si la casa donde lo entrevisté fue la casa que le dio el gobierno de Guatemala, porque recordemos que uno de los premios justamente con los que el gobierno lo recibe fue una casa en la calle que se conoce como calle Mateo Flores o avenida Mateo Flores, acá por zona 7, entre la San Juan y la Roosevelt. Ahí justamente está la Mateo Flores, que es es una calle que se conoce muchísimo, porque no solamente está la calle, además está el estadio Doroteo Guamuch Flores. En Misco hay un lugar específico para él. Bueno, hay muchas cosas que nos recuerdan lo que justamente lo que sucedió en esa maratón, y él me compartía que él no sabía en ese momento lo grande que era la competencia, no había dimensionado lo importante que era ganarla, y que él termina cruzando la meta y me decía, en algún momento sentí desmayar, en algún momento recuerdo a mis rivales que estábamos con esa parte de ver quién se podía quedar con ser el ganador de esa competencia, pero lo tenía tan fresco don Doroteo, y sobre todo lo que mencionaba Luis Pedro, de ese compañero quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después por una apendicitis, y cómo todo esto terminó complicando de alguna forma a esa delegación que viajó con pocos recursos, pero que terminó siendo flaco. Sandy, Luis Pedro y amigos, de la delegación que dio más de qué hablar
en ese momento cuando no existían redes sociales, cuando no existía o cuando todavía no se tenía el auge del internet y todo era a través de cables periodísticos. Bueno, así fue como en Guatemala se enteraron en ese 1952, don Doroteo había sido el ganador de Boston y justamente se cumplen 6 años en este 2020 de lo que logró don Doroteo. Flaco, Lipe nos contaba al inicio de lo que nos estaba platicando, 156 corredores estaban en competencia en ese momento. Guatemala no había conquistado algo que fuera así de grande hasta esa ocasión en 1952 y lo termina ganando un guatemalteco, Flaco. Y en un tercer lugar también miramos a otro guatemalteco, algo muy importante para lo deportivo en nuestro país. La verdad que yo no sé si para ustedes este logro de... A mí me gusta más decirle Mateo Flores. Por muchos años lo llamamos Mateo Flores porque dice que los estadounidenses no podían mencionar su nombre, ¿ya? No podían decir Doroteo. Entonces le decían Mateo y por eso fue que le quedó Mateo Flores. Entonces... es cierto lo de Eric Barrondo, que comentábamos anteriormente, es el mayor logro, ¿ya? Pero Walter mencionaba algo muy, muy cierto, que esta delegación donde iba don Doroteo Guamuch Flores, iba prácticamente sin recursos. Yo no sé cómo este muchacho, con esa apendicitis que llevaba, estaba, me imagino yo que estaba con alguna ansia de poder competir y tal vez de conseguir algún logro, porque no sabemos si sin esa apendicitis lo hubiera hecho, pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Ustedes me corregirán, pero... Y es algo que lo llevo ahorita aquí, después de que estaba leyendo algunas cositas del logro de don Doroteo, que él corre esta competencia con zapatos de vestir por el poco recurso que llevaba esta delegación. Entonces ya le digo, yo valoro mucho el triunfo de Eric Barrondo, pero también este logro, si bien cierto, fue conseguido muchos años atrás, pero este tiene un valor para mí muy, pero muy alto, porque no se tenían los tenis con los que corren para esta especialidad hoy, ¿ya? La alimentación, me imagino de que no es como la que no era como la que hoy en día consumen los atletas. Los buses, los hoteles, me imagino yo, no sé, pero yo valoro mucho este logro que nos regaló Doroteo Guamuch Flores. Sí, yo creo que en eso vamos a coincidir. Eso que usted mencionaba de los zapatos, ya lo habíamos platicado en una ocasión en Área Grande cuando precisamente también estaba Pedro, que hoy está en producción. Fue un momento importante y sobre todo que merecía muchísimo el reconocimiento, porque aunque ahí también pasó recién y creo que sigue pasando, que el deporte en nuestro país a veces sufre limitaciones que puede privar un poco la potencia y el espectáculo que cada atleta puede dar en las distintas disciplinas en donde se desempeñan, pero sin embargo pues él lo logra. La verdad que para mí mi respeto para esta delegación, porque consiguen algo tal vez en contra de muchas posibilidades más que habían para ese torneo. Imagino que debe haber habido atletas, porque dice que ya habían pasado 55 ediciones de esta maratón. La número 56 es la que gana don Doroteo Guamuch Flores, y eso para mí vale mucho. Por supuesto. No sé si nos confirmas, Pedro, si vamos a una breve pausa. Yo antes de ir a la pausa, Sandy, quisiera recordar, porque ya hablamos de lo que sucedió en esa carrera, todo lo que sucedió en esos 42 kilómetros y cómo termina siendo el ganador don Doroteo Guamuch Flores. Pero lo que se vivió en mayo
cuando él llega a nuestro país fue realmente impresionante. Yo tenía oportunidad de ver algunas fotografías cuando platicamos con Luis Pedro en torno a este evento, y bueno, fotografías que me compartió en su momento don Maco Cobar, que descanse en paz, que era uno de los historiadores más importantes que tenía nuestro deporte. Pues don Maco, él tenía algunas fotografías del recibimiento que se dio en Guatemala de don Doroteo y fue realmente impresionante. Un desfile, porque tuve oportunidad de leer esos periódicos, un desfile, Luis Pedro, Sandy, Flaco seguramente estuvo en una de esas calles ahí lanzando pétalos de flor y saludando, seguramente estuvo el Flaco, ya nos va a contar más al respecto, pero ese desfile que arrancó en la plaza, llevaba a don Doroteo Guamuche Flores en un carro descapotable saludando. Detrás de él venía su esposa, sus dos hijos, y en otros vehículos venía el tercer lugar y Rojas, que había sido el del problema con la apendicitis. Ellos venían en esa caravana, un desfile que inició desde muy temprano, pero antes incluso escuelas, colegios hicieron un desfile con bandas tocando música desde la Plazuela España, desde donde está y donde hoy la conocemos, hasta la Concha Acústica, porque ahí fue justamente donde finalizó ese acto. Inició a las 9 de la mañana y terminó a las 7 de la noche ese recorrido, por lo importante de ver esas calles y ese público que salió a decirle, pues, bienvenido campeón a don Doroteo Guamuche Flores. Creo que esa fue sin duda alguna una de las primeras fiestas del deporte que se vio en Guatemala. Y más tarde, pues lo que todos conocemos, se bautizó el estadio de nuestro país, el Estadio Nacional, con el nombre de él, pero realmente ver esas imágenes, ya el Flaco nos va a contar qué fue lo que sucedió, porque él ahí lo vivió. Pues fue impresionante realmente ver esas fotografías de don Doroteo y cómo lo recibieron en Guatemala. ¿Qué tal fue, Flaquito? Contanos. No, qué falta de respeto, qué falta de respeto. No, pero fíjate que ahorita que lo estamos reviviendo, me hubiera gustado estar ahí en ese momento, porque son momentos para la gente inolvidables, ¿ya? Porque no fue cualquier carrerita que ganó Doroteo, pues, no fue como aquella carrerita que nos echamos allá en Santa Catarina Pinula, creo, ¿no? O San José Pinula, con vos, que hasta te caíste, ¿va? Entonces, me hubiera gustado, la verdad que me hubiera gustado estar ahí, ¿ah? Bueno, caballero, sí, no, impresionante realmente. Sí, Sandy. Merecidamente, pues ese recibimiento que usted menciona, yo creo que toda esa algarabía, sin duda alguna, se la merecía él y también se la merecía todas las personas en Guatemala que estaban pues esperando nada menos que lo que él fue a conseguir. Y luego, como usted bien decía, Walter, en honor a él se le coloca el nombre a nuestra máxima instalación deportiva, también con una mención honorífica, un reconocimiento que se lo merecía por todo lo que él logró.